Hola, esta es la clase número 7 del curso de capacitación en diseño curricular. Esta clase está dedicada al itinerario formativo y se espera como resultado que usted pueda llegar a construir un itinerario formativo a partir de un perfil de egreso. Vamos a mostrar particularmente cómo se hace esa transferencia desde el perfil de egreso a el plan de estudios o itinerario formativo. Vale la pena decir que el concepto de itinerario formativo es un concepto que se está utilizando hoy día para referirnos a la trayectoria por la cual transita el estudiante para llegar a este perfil de egreso. Tiene una connotación un, un poco más pragmática que la que anteriormente tenía el plan de estudios, pero para efectos de, de la conversación yo les voy a pedir que entendamos que ambas cosas son más bien similares, si bien técnicamente no lo son. Podemos apreciar que ya estamos dentro de la fase 2, en particular la segunda etapa, la etapa del itinerario formativo. Antes que todo, quisiera comentarles, en términos muy generales, que existen tipos de diseños curriculares a partir de la existencia de este perfil de egreso que ha sido formado a partir del levantamiento de competencias del mundo laboral. Es decir, hasta aquí todavía no hemos tomado todas las decisiones. Esta es una de las decisiones más importantes, diría yo, y tiene que ver con la manera en que se va a organizar el itinerario formativo. Hay tres grandes tipos que han sido descritos por la literatura. El primer tipo es el diseño por asignatura o también conocido como diseño lineal. Este es un diseño en el cual los conocimientos, habilidades, actitudes del perfil de egreso se dividen y se articulan siguiendo una lógica basada en el contenido de las disciplinas. Por lo tanto, el plan de estudio va a estar organizado en torno a núcleos de conocimiento, que habitualmente son conocidos como asignatura. Esto es un poco el diseño que la gran mayoría de las instituciones tradicionales tienen en sus planes de estudio y, y bueno, tiene algunos problemas en relación al modelo por competencias o al modelo basado por competencias, principalmente porque contribuye a fragmentar los aprendizajes y a separarlos, haciendo más compleja su integración en el fondo. Eh, Sin embargo, tiene una cosa a favor que tiene que ver con que es mucho más fácil diseñarlo y mucho más fácil administrarlo también. En segundo lugar está el diseño modular, y en el diseño modular no se aprecian asignaturas, es una concepción de plan de estudio que más bien tiende a integrar las disciplinas en torno a esta figura de módulos, que son eh, eh, cuerpos relativamente diferenciados unos de otros, que están organizados en torno no a contenidos, sino a eh, competencias, nudos problemáticos, y que por lo tanto para el logro de ese módulo concursan diversas disciplinas y contenidos. Por ello, el diseño modular eh, eh, habitualmente cuenta con experiencias que son más bien experiencias de trabajo colegiado, donde distintos actores se congregan para el logro de solo una competencia o una unidad de competencia. Los diseños modulares son muy recurrentes en el mundo de la capacitación en oficio. Entonces, las personas toman un módulo en el cual van desarrollando los distintos aprendizajes con distintos docentes y al final integran todo en una experiencia más práctica. Tiene una particularidad que es mucho más coherente con la idea general del diseño curricular basado en competencias, pero tiene uno de los problemas más importantes
en su implementación, porque la gestión académica de los módulos es muy difícil y cuesta mucho adaptar a las distintas culturas a este tipo de formación. En tercer lugar, como en todo, hay un diseño mixto que integra ambos anteriores diseños. El diseño mixto tiene algunas asignaturas que se mantienen como asignaturas disciplinares, así como también utiliza el sistema modular como una lógica para construir el currículum, si bien no necesariamente declara la existencia de módulos. Este es un diseño que nos parece particularmente flexible y adaptable para que como institución vayamos eh, aprendiendo desde la implementación y no partir con un diseño modular que en general tiene ciertos problemas, como decía, al momento de la implementación. Quizás con el ejemplo que viene en la clase va a quedar un poco más claro a qué nos referimos con estos tipos de diseño. Entonces, como vamos a trabajar en torno a un ejemplo, vamos a volver al catálogo de competencias. Recordemos, estamos usando una competencia del catálogo, que es la competencia de evaluar los aprendizajes de un perfil de formación de un docente de educación superior. Habíamos mencionado las evidencias, ustedes ya han revisado todo este documento. Esta es su segunda parte, su contexto de realización, sus competencias conductuales, todos son temas que hemos visto anteriormente. Entonces, ¿por qué estoy mostrando esto? Porque estos catálogos que están diseñados para facilitar la lectura, tienen que ser transferidos a un instrumento que permita después conectar este catálogo con el plan de estudio o el itinerario formativo. Y ese instrumento le vamos a llamar esta matriz laboral o matriz de mapa funcional, que es lo que ustedes pueden apreciar aquí. No es nada distinto a lo que ya han visto, son los mismos elementos que están en el catálogo, pero ahora están dispuestos en una matriz que va a permitir la conexión como ya mencioné. Abajo he querido mostrar el catálogo ya transferido a esta matriz, agregando algunos elementos que antes no se habían mencionado por una cuestión de foco. Aparece en primer lugar el propósito, que es el propósito general del, del docente, por decirlo de alguna forma, que va a constituirse de distintas eh, áreas de desempeño en las cuales se va a poder presentar y así también va a tener distintas competencias. Hemos estado trabajando solo una competencia de este perfil y por lo tanto es la que vamos a seguir mirando, que es la competencia de evaluar los aprendizajes. Ya sabían ustedes que tiene un aspecto conductual. Las siguientes columnas se refieren a las evidencias, ¿cierto? Ahí hemos agregado algunas cosas como para mostrar mayor amplitud del trabajo de esta matriz. Por ejemplo, la evidencia de conocimiento que no habían sido consideradas en la evaluación, ahora la agregamos para que ustedes puedan ver. Hay contextos de realización, se fijan, las actividades clave, los criterios de desempeño, ya ni se leen porque básicamente lo que les quiero mostrar es un panorama general. Y las relaciones entre ellas las vamos a ir viendo en esta clase y en la próxima. Y finalmente hay dos columnas a las cuales no le habíamos hecho ningún comentario a ese tipo de requerimientos, que son niveles en los cuales se requiere esta actividad clave y esta competencia y los niveles de complejidad. Son definiciones que se van a tomar en función del levantamiento de competencia y que pueden ser relevantes al momento de considerar cuáles de estas competencias eventualmente van a ser trabajadas en qué tipo de experiencia educativa. Este es el momento en el que la matriz laboral, que contiene los elementos del perfil de egreso que ha sido construido en función del, del levantamiento de competencias, este es el momento en que se conecta esa matriz laboral con una matriz curricular, que es una matriz que va a ir transformando este perfil de egreso en un plan de estudios. Como pueden ver, a la izquierda se encuentra la matriz laboral que habíamos mostrado anteriormente, pero ya hacia la derecha
empiezan a aparecer columnas que son propiamente del ámbito eh, curricular asociado al plan de estudios. En primer lugar, uno puede encontrar dos primeras columnas que tienen que ver con el nivel de autonomía y la resolución de problemas. En estas columnas vamos a poder deliberar en el comité curricular respecto a si es posible que en un proceso formativo podamos lograr un desarrollo de la competencia tal cual como fue planteada en el levantamiento. En esta parte uno pudiera decir que si bien la competencia se puede alcanzar, quizás su nivel de autonomía no es igual al que se presenta en el levantamiento de competencia. Por lo tanto, aquí podemos graduar ese nivel de autonomía. Del mismo modo, en la segunda columna, la resolución de problemas también nos puede hacer poder decidir si los problemas que tiene que enfrentar el técnico egresado son similares a los problemas que enfrenta cuando ya tiene experiencia laboral. Por lo tanto, en esta columna uno va a rodar y va a disminuir la capacidad de resolución de problemas a quizás una forma en la cual tenga que enfrentarse a menos variables o a problemas más predecibles, por ejemplo. En segundo lugar, esta matriz curricular presenta los aprendizajes esperados. Ahí lo que ustedes pueden ver es que los aprendizajes esperados se declaran en términos de si son aprendizajes procedimentales, aprendizajes actitudinales o aprendizajes conceptuales. El detalle de la definición de lo que es un aprendizaje esperado lo vamos a ver en la siguiente clase, pero lo que es importante mirar es que cada actividad clave de la matriz laboral se relaciona con un conjunto de aprendizajes esperados. Por otro lado, el aspecto conductual que había sido señalado en la matriz laboral, ahora es posible conectarlo directamente con el currículo y es el momento en el cual nosotros podemos ingresar directamente a los aprendizajes esperados del currículum, las competencias del sello institucional. A continuación se encuentran los criterios de evaluación. Cada aprendizaje esperado tiene que tener una descripción en términos más observables, más evidenciables, y eso es lo que estamos relatando cuando planteamos los criterios de evaluación. Posteriormente, cuando miramos los aprendizajes esperados, ya el comité curricular puede comenzar a definir qué tipo de estrategias metodológicas son las más apropiadas para el logro de esos aprendizajes esperados, lo que nos va a llevar también a que podamos definir cuáles son los contextos de simulación o equipamiento que se van a requerir para que los estudiantes puedan alcanzar y evidenciar esos aprendizajes esperados. Aquí tenemos un acercamiento solamente para poder reiterar la idea de que las competencias sello aparecen y se integran en este momento del diseño de la matriz curricular. Ahora bien, ¿cómo se organiza el plan de estudio? Es decir, ¿cómo empieza a aparecer el conjunto de unidades curriculares que para todo efecto nosotros les vamos a seguir llamando asignaturas? ¿Cómo emergen esas asignaturas? Entonces ustedes pueden ver que estamos al frente de la matriz anterior. Tiene a mano izquierda está la parte de la matriz laboral. He omitido algunas columnas por temas de espacio para que se pueda ver. Y a mano derecha se encuentra todo el sector de la matriz curricular. Al final, a mano derecha, hay una columna que dice asignatura. Yo les quiero mostrar de manera abstracta cómo pueden ir apareciendo las distintas asignaturas y cuáles son las reglas que tenemos que utilizar para generar esas asignaturas. Esta es la propuesta 1 y esa es la propuesta más simple que pudiera existir en términos de diseño de una asignatura. ¿Por qué simple? Porque fíjense, la asignatura va a englobar todos los aprendizajes esperados que están relacionados con todas las actividades clave que están relacionadas con la competencia. Es decir, en este caso, hipotético, abstracto, la asignatura por sí sola desarrolla una competencia.
En general es un caso más bien extraño dentro del diseño de planes de estudio de la formación técnica a nivel superior, pero pudiera darse perfectamente. Es una posibilidad. Una segunda propuesta, también más intuitiva, es que, bueno, cada actividad clave dé origen a un conjunto de aprendizajes esperados y por lo tanto cada conjunto de aprendizaje esperado da origen a una asignatura. Ustedes se fijan, hay una perfecta concordancia entre cada actividad clave y la asignatura, pero esa actividad clave está mediada por un conjunto de aprendizaje esperado que ha sido diseñado por el comité curricular. En tercer lugar tenemos una propuesta X. Eh, le decimos propuesta X porque pudieran haber muchas más propuestas para marcar la idea de que cada comité curricular va tomando decisiones en este minuto y pudieran ser distintas según la composición de ese comité curricular. Esta propuesta, miren, tiene una asignatura que está relacionada con dos actividades clave y una segunda asignatura que está relacionada con la última actividad clave de la competencia. ¿Se fijan? Una vez definidas las asignaturas, nos vamos a quedar con este ejemplo. Se debe realizar la secuenciación, es decir, definir qué asignatura va primero que otra, pensando en una lógica que tenga sentido desde el punto de vista del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, el comité curricular decide en función de cómo han sido diseñados los aprendizajes esperados, los indicadores de logro, los niveles de autonomía, resolución de problemas. Tenemos todos estos elementos como para poder decidir sobre la base de datos cómo sería la secuencia más pertinente para nuestro plan de estudios. Una primera idea sería algo como esto, ¿cierto? Que sería una idea más basada quizás en la secuencia lógica de la actividad clave, sé que ha sido definido como un proceso secuencial. Perfectamente pudiera ser al revés, ¿no? No, no es necesario que sea de esa forma. Depende nuevamente del análisis que haga el comité curricular. Un criterio pudiera ser que el avance sea desde lo más simple a lo más complejo, que es siempre una buena guía en este tipo de tareas. Aquí hay otro ejemplo que tiene dos objetivos. Primero, mostrarles por qué entonces este tendría que ser considerado un diseño mixto. Y en segundo lugar, qué se hace con aquellas asignaturas que no están basadas específicamente en una actividad clave, sino que son asignaturas más bien disciplinares de conocimiento. Miren ustedes arriba, hay una competencia que le llamamos competencia 1, que tiene 4 actividades clave, y que entonces todas esas actividades clave deberían formar parte de un solo módulo, en la lógica del diseño modular. Pero en el trabajo que hizo el comité curricular, definió que las dos primeras actividades claves son parte de la primera asignatura, mientras que las dos últimas actividades claves son parte de una segunda asignatura. Distinto del caso de la competencia 2, donde se consideró que hay un conocimiento basal relevante. Recuerde que en el catálogo de competencias se definían los conocimientos y además actividades clave. Y el trabajo del comité curricular fue plantear que si bien todos estos conocimientos y actividades clave forman parte del módulo 2, al mismo tiempo forman tres asignaturas dentro de este módulo. El conocimiento va a quedar establecido en una asignatura, la 2.1, la actividad clave 2.1 queda establecida en la asignatura 2.2 y la actividad clave 2.2 y 2.3 queda ambas en la asignatura 2.3. Por cierto, es importante destacar que no vamos a referirnos a nuestro diseño curricular como un diseño modular, ni tampoco vamos a señalar que en el plan de estudios existen módulos. Sin embargo, es importante entender cuál es la lógica que está detrás de esta forma de diseñar el currículo.
A continuación, agregamos otro grupo de columnas entre el contexto de simulación y la definición de asignatura que tiene que ver con la estimación de los tiempos. Y aquí volvemos a nuestra primera clase o segunda clase que era sobre el tema de SCT. ¿Y por qué es importante hacer esta estimación de tiempo o bien utilizar información que se haya levantado desde los estudiantes y los docentes? Porque esta estimación de tiempo nos va a definir dónde vamos a ubicar finalmente cada una de las asignaturas que se hayan elaborado en función de esta matriz curricular. Y eso va a ser posible porque vamos a tener un marco general que nos va a decir cuántos créditos eventualmente podría tener este plan de estudio como máximo, y dentro de ese plan de estudio vamos a tener un porcentaje de asignaturas de competencias laborales de especialidad, un porcentaje de competencias en asignaturas de formación personal exclusiva y otro porcentaje en competencias básicas, que va a depender de las áreas y las distintas especialidades. Ese número de 80 a 120 CCT es un rango desde más bien desde la experiencia, que tiene que ver con lo que duran las carreras de formación técnica a nivel superior. Este mismo ejercicio se puede hacer en términos de horas, no es necesario que sea en términos de SCT, pero como ha sido un tema que hemos ya comentado, yo espero que ustedes eh, me entiendan cuando me estoy refiriendo a SCT en el marco de la organización del plan de estudio. Finalmente, el plan de estudio termina quedando un poco como se aprecia. Tenemos a mano izquierda nuestro perfil de egreso, arriba están las competencias sellos si ustedes se fijan, y eso queda reflejado en nuestro plan de estudio. Las cajas que están a mano derecha serían las asignaturas, y si uno quisiera llevarlo al lenguaje de los módulos, entonces esas 4 asignaturas forman parte de un módulo que es el módulo de competencias sello. Solo como una idea hipotética, ¿no? El ejemplo con una competencia específica, la de color morado, la competencia específica 3, competencia laboral, y uno la puede ver que está siendo trabajada entre el tercer y cuarto semestre. Esta es otra manera de ilustrar lo anterior. En la parte inferior se encuentra la estimación de créditos para cada año. En la parte derecha se aprecian la clasificación de cada asignatura en función de si son competencias laborales de especialidad, competencias básicas, competencias sello. Ustedes pueden ver que en competencias básicas hay 2 cuadros al comienzo, que son 2 asignaturas que van a formar parte del módulo de competencias básicas y nada más. Lo que da cuenta un poco del porcentaje de créditos que deberá tener las competencias básicas en una carrera técnica. Las competencias sello tienen 4 asignaturas. En este caso, pues, en la realidad son 5. Y arriba pueden ver un conjunto de asignaturas que están planteadas como competencias laborales o de especialidad. En cada uno de desde el segundo al cuarto semestre hay un taller de integración o práctica intermedia que se ha dispuesto en todos los semestres, no queriendo decir que en todas las carreras y bajo todas las circunstancias tiene que haber una práctica intermedia, sino que también pudiera existir un taller de simulación, un taller de integración que permita evaluar el nivel de logro de las competencias que hasta ese minuto debieran tener los estudiantes. Este sería un poco el esquema abstracto del diseño del plan de estudio al cual debiéramos llegar. Bien, espero que haya sido de su agrado esta clase y vamos a profundizar con un ejemplo en la siguiente, a propósito de que nos va a tocar ver el tema de los programas. Que estén muy bien.